Buenos días, dicen. ¿Será que me puedo salir de la sala? Pasa un problema en mi casa. Mi madre se puso mal y la voy a llevar a la caja. Hola, ¿me escuchas, Lucy? Perdón, ¿sí? ¿Será que me puedo salir de la sala? Es que pasa que mi madre se puso mal y ahorita la voy a llevar a la caja de salud central de mi casa. Ah, ya, ya, sí, ya. Bien, continuamos. Continuamos. Entonces, así sucesivamente ustedes van a escribir 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, hasta que completen todas las clasificaciones de la investigación que pueden encontrar en este documento. Es decir, que es un requisito mencionarlos todos. ¿Ya? Es un requisito. Hay que mencionarlos todos, todas las clasificaciones. Tenemos la primera, según su propósito. Después, según su objetivo. Después tenemos según el nivel de profundización con el objeto de estudio. Bien, aquí tenemos diferentes clasificaciones. La investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación explicativa. Aquí tenemos 3 tipos y ustedes van a elegir cuál de ellas se corresponde con su proyecto de investigación. Bien. Tenemos también según el tipo de datos empleados. Entonces, aquí podemos saber si la investigación es cualitativa o es cuantitativa. Cuando una investigación es cuantitativa, cuando los resultados que esperamos son numéricos, es decir, numéricos o de porcentaje. Y la investigación cualitativa es cuando los datos no son cuantificables en números, ¿ya? Entonces ahí ustedes ya pueden obtener información para la selección del tipo de investigación según los datos empleados. Bien, Y tenemos, ¿sí? en este caso podrían ser ambos también, Lisa. Pero generalmente no lo es, Gilbert. Generalmente no lo es. ¿Por qué? Porque nos complicaríamos nosotros mismos al querer realizar una investigación quali y quanti. Entonces, si hemos pasado tanto trabajo para realizar el proyecto de investigación, no nos vamos a complicar realizando los 2 tipos de investigación. Es decir, o lo hacemos quali o lo hacemos quanti. Bien, es una decisión muy particular. Gracias, Lisa. ¿Ya? Muy particular. Ahora, tenemos la investigación según el grado de manipulación de las variables. ¿Cuáles son las variables que ustedes están utilizando? Bueno, en el capítulo 1 y capítulo 2, ustedes pueden identificar
cuáles son las variables que ustedes están manejando. Si es prevención, si es tratamiento, si qué es lo que están realizando. En el caso de los de ADT, la variable que están utilizando sería el manual, ¿verdad? El manual de procedimiento. Entonces, pero en todas las investigaciones hay más de una variable. Entonces tenemos que seleccionar, saber identificar cuáles son nuestras variables para nosotros saber identificar entonces este tipo de investigación. Dice que tenemos la investigación experimental. Nosotros no aplicamos investigación experimental. Es decir, que ya esa la vamos a desechar. La investigación cuasi experimental se asemeja bastante a la experimental, ¿verdad? Por tanto, tampoco es cuasi experimental. ¿Está llegando el mensaje? Sí. Sí. Los demás, ¿está llegando el mensaje? No aplicamos investigación experimental. ¿Está llegando el mensaje? Sí, Lisa. Bueno, Sí, Lisa. la no experimental dice que este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. En ella, las diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinadas no son controladas. Entonces, aquí tenemos los tipos de investigación no experimentales. Según el tipo de inferencia, tenemos las deductivas, las inductivas. Aquí sí tenemos hipotético deductivo. Bien, ¿cuáles son las deductivas? Son aquellas investigaciones que nosotros realizamos de lo general a lo particular. Es decir, si nosotros hacemos una investigación a nivel de Santa Cruz, podemos decir entonces que todos los cruceños forman parte de, no sé, de la marcha por el censo, ¿no? Es decir, que hacemos un análisis general y lo llevamos a una situación personal. Si hay 1 millón de personas, 1 millón, bueno, sí, de personas, porque no podemos decir cruceños, porque también van de otros lugares. Si hay 1 millón de personas en el Cristo, en el Cabildo, entonces cada cruceño o de cada casa en Santa Cruz participa un cruceño. Es decir, hacemos un análisis de manera general y lo llevamos a una situación particular. El método inductivo es todo lo contrario. El análisis que hacemos de uno o varios pacientes o varias personas nos da la medida van a disculpar, es que cada vez que alguien se incorpora a la clase me desconcerta. Bien, entonces, si estamos haciendo un análisis, fíjense, si estamos haciendo un análisis con un grupo pequeño de personas sobre una patología, inferimos que todas las personas en Bolivia que tienen esos signos o síntomas poseen esa patología, esa enfermedad o ese trastorno. Entonces, si nosotros en el próximo paso que quisiera me diera tiempo de explicarles, en la selección de la población y la muestra, vamos a trabajar en un grupo pequeño de personas, entonces estaríamos utilizando el método inductivo.
Si vamos a hacer la investigación con todos los habitantes o todos los trabajadores del hotel donde están haciendo la investigación Edgar, Jocelyn y Cristian, y de ese hotel va a salir la interpretación de todos los hoteles de Santa Cruz, ¿cómo sería la investigación? ¿Cómo sería la investigación, Edgar? En este caso sería inductivo, ¿no, licenciada? Muy bien, sería una investigación inductiva, porque los resultados de un hotel lo vamos a generalizar en el análisis de todos los hoteles de Santa Cruz. Y si sería deductiva, ¿cómo sería, Jocelyn? Investigar uno específico. No, si sería deductivo, ¿cómo sería? ¿Cómo lo explicaríamos? Vamos a suponer que Santa Cruz tiene 10 hoteles, ¿ya? Vamos a ubicarnos. Santa Cruz tiene 10 hoteles y queremos hacer un método y queremos aplicar el método deductivo. Entonces, si analizamos 7 hoteles de Santa Cruz, entonces el hotel donde, el restaurante o el hotel donde tú estás haciendo la investigación también posee las características de esos 7 hoteles. ¿Se entiende? Ah, sí, Lisa. Sí. Ya. Es decir, que va de lo general a lo particular. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Vamos, que hay que avanzar. Ya quedó ¿Sí? más claro. Bien. Claro, a través de los ejemplos queda más claro. Y tenemos también aquí el método hipotético deductivo. Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica. Se basa en la generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la inducción. Es decir, que las hipótesis generan teorías. Entonces, en este capítulo, ustedes pueden generar hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son respuestas anticipadas a los resultados de mi investigación. Es decir, si vamos a realizar hipótesis sobre la situación que estamos viviendo de paro por el censo 2023, vamos a establecernos hipótesis sobre los resultados. Una, esperamos sea aprobado el censo en el 2023. Ya ahí tenemos una hipótesis, ¿no? Va a ser aprobado el censo 2023. 2. Vamos, elaboren una hipótesis. Vamos. Podemos decir otra hipótesis. La mesa técnica considera que el censo está establecido para el año 2024. Otra hipótesis. Vamos, elaboren una. Que no se va a realizar el censo ni el 23. No se va a realizar el censo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con las hipótesis? Como son respuestas anticipadas, al constatar los resultados en el futuro, nos podemos dar cuenta que la hipótesis puede ser nula, puede ser verdadera o puede ser falsa. Es decir, que no necesariamente tiene que coincidir mi respuesta anticipada
con los resultados. Bien, fue solamente la idea que yo me hice del resultado que voy a obtener. ¿Se entendió la explicación y los ejemplos? ¿Se entendió o no? Sí, Lisa. ¿Y los demás? Sí, sí, dicen. Bueno. Avanzamos. Tenemos entonces, según el periodo en que se realiza. Aquí tenemos 3 tipos de investigación. La longitudinal. Es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento de unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. ¿Qué ustedes creen? ¿Se corresponde con la de ustedes? ¿Se corresponde? Yo pienso que se corresponde. Bien, tenemos la transversal. Estos tipos de investigación se centran en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos en el mismo tiempo. Es decir, también se acomoda a la investigación que ustedes están haciendo. Y de la misma manera que en el primer tipo de investigación, aquí podemos utilizar 2 clasificaciones. Es decir, que yo puedo identificar que mi investigación es longitudinal y transversal. Y tenemos la investigación retroactiva, que es aquella que estudia los acontecimientos del pasado. Es decir, que si yo estoy realizando mi investigación sobre algo que sucedió en el 2001, por ejemplo, esa es el tipo de investigación retroactiva. Bien, hasta aquí quiero escuchar, elaboren sus dudas para que me realicen las preguntas correspondientes. Aclaren porque no hay tiempo para detenernos. Ya hay que avanzar en el diseño de la investigación. Vamos. A ver, ¿ya? Vamos que apenas nos quedan 15 minutos. Si no hay dudas, me dicen no tenemos dudas y podemos avanzar.
Esperando por ustedes. Hola. Listen, ¿podría pasar este Word al grupo? Claro, se los voy a enviar, se los voy a dejar en la plataforma. Está bien resumido. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Podemos continuar? Sí, listen. Sí, ¿Los Lisa. demás? Sí, dice. Ya. Entonces, continuamos con capítulo 3. Tenemos 3.1, el método. 3.2, tenemos los tipos de investigación. Ahora, 3.3 sería población y muestra. ¿Ya? ¿Están tomando nota? Sí, ¿Población y qué dijo Lice? Población y muestra. O universo y muestra. Es lo mismo. Población y universo es lo mismo. ¿Ya? Lisa, disculpe, ¿no va a compartir diapositiva o nos los va a dictar? No, estoy compartiendo ya. ¿Ya? ¿Se observa? Sí, Lisa, gracias. Ya. Bien. ¿Qué es la población o el universo? Es lo mismo. Ustedes pueden mencionar población o universo, que se acepta. ¿Ya? Es el conjunto total, fíjense, es la totalidad de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población de estudio. Aquí tenemos algunas de las características que debe cumplir la población o el universo. Cada vez que se incorpora alguien me desconcentra. Ya se me... Ah, ya. Bien. Entonces, debe ser homogénea. Es decir, que todos los miembros de la población tengan las mismas características según nuestras variables de estudio. Es decir, que si yo estoy realizando una investigación, disculpe, si yo estoy realizando una investigación sobre prevención de lesiones en el tobillo, en deportistas, ¿qué? En deportistas, he visto deportistas amateurs. Entonces, no tengo por qué incluir en mi universo otros deportistas de otras clasificaciones. Es decir, debe estar incluida en la clasificación. Bien, la segunda característica es el tiempo. Este se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de interés. Si yo voy a trabajar con esos deportistas amateurs que se encuentran en mi lugar de estudio, no tengo por qué incluir en mi universo a los ex deportistas. No sé si se entiende el ejemplo. Es decir, son los que se encuentran en estos momentos en ese centro deportivo. Los que ya se fueron, no tengo por qué incluirlos. ¿Bien?
Espacio. Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a una área o comunidad en específico. Ese requisito ya ustedes lo tienen cumplido, porque en el título ustedes han seleccionado un lugar donde realizar la investigación, ¿verdad? Entonces no hay por qué incluir otro espacio, sino el lugar que hemos seleccionado para realizar la investigación. Cantidad. Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra, que es lo que vamos a ver posteriormente. Además, que la falta de recursos y de tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar. Ahora, cuando vayamos a mencionar un dato cuantificable en la población o el universo, no puede ser menor a 20 personas. Y me explico por qué. Porque recuerden que, teniendo en cuenta el concepto, la población es el total de personas. Y de ese total de personas, nosotros vamos a seleccionar una muestra que es a la que le vamos a aplicar las técnicas de investigación. Entonces, si yo tengo una población de 5 personas, ¿de cuánto va a ser mi muestra? ¿De 1, de 2 o de 3? Y no es aceptable. Entonces, mínimo de población, 20 personas. ¿Se entiende? Sí, Lice. Entonces, si llevamos, fíjense, si llevamos al ejemplo, estamos trabajando en una clínica, ¿no? Y estamos trabajando, bueno, según según los títulos, vamos a trabajar en una clínica en tratamiento de rehabilitación postquirúrgico. Se nos acaba el tiempo nuevamente. De rehabilitación, tratamiento postquirúrgico de, no sé, cualquier patología. Bien, ¿cuál sería nuestra población? Nuestra población constituye todos los pacientes con esa patología, pero no podemos trabajar con todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mencionar que la población constituye, introducimos el concepto, ¿no? Y mencionamos un número. Recuerden que esto es hipotético porque ustedes están realizando un proyecto. Esto todavía no es medible, ¿verdad? Total de personas ingresadas en la sala de traumatología, por citar un ejemplo. Así vamos a mencionar. Por tanto, todavía no vamos a mencionar número. ¿Bien? Pero para que sepan, en teoría, mínimo 20. Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra es el subconjunto representativo de esa población. Es decir, que si yo tengo 100 personas en mi área de estudio, yo voy a seleccionar, por ejemplo, 10 para que representen en la investigación que yo voy a realizar. No tengo por qué aplicarle una entrevista a las 100 personas que tengo en mi área de estudio. Es decir, voy a tomar una muestra y a esas 10 personas que yo he decidido que sean 10, pueden ser 15 o 20 o 30, ¿no? A esa representación es a la que le voy a aplicar las técnicas que voy a definir más adelante.
Ahora, existen diferentes tipos de muestreo. Tenemos el muestreo aleatorio, que es cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene la oportunidad de ser incluido. Aquí es cuando realizamos, por ejemplo, un sorteo. Es decir, si yo tengo 100 personas en mi área de estudio, le voy a entregar un papelito doblado a cada uno, pero solo 10 van a estar escritos, es decir, del 1 al 10. Ahí, las personas que han sido seleccionadas del 1 al 10 constituyen mi muestra. Esta es una de las técnicas que más utilizamos porque es la más simple. Y si ustedes desean, la pueden utilizar y la van a explicar en qué consiste. Tenemos la segunda técnica que es la estratificada. Se denomina estratificada o por racimos. Esta se subdivide en estratos o en subgrupos según las variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. Es decir, que si yo voy a seleccionar, si yo voy a trabajar con mujeres, ya tengo aquí una muestra estratificada, porque solo voy a seleccionar mujeres. Si solo voy a seleccionar hombres, si voy a trabajar con adultos mayores, entonces mi muestra es estratificada o por racimos. Y la clasificación sistemática cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Es decir, cuando se entrevista una familia por cada 10 que se detecte la situación. Y esta tampoco la vamos a utilizar. Entonces, yo les sugiero que utilicen la metodología aleatoria porque es más fácil de aplicar, de explicar y de utilizar. ¿Ya? ¿Están tomando notas? Bueno. Sí. Entonces, para no atormentarnos, ya apenas nos quedan 7 minutos, 5 minutos. Hasta aquí, yo necesito que ustedes interioricen la explicación que les he dado. Les voy a volver a compartir el material en la plataforma. Está de manera general, ahora se lo voy a dejar más específico. Y adelanten para que el lunes ya comencemos a presentar lo que se ha avanzado del diseño, porque apenas nos quedan 15 días. Y 15 días significan 4 clases, ¿no? 4 clases. Aún, y es bastante trabajoso, después del diseño de la población y la muestra, tenemos que diseñar todas las técnicas que vamos a aplicar. Después tenemos que hacer el cronograma de aplicación de esas técnicas. Entonces nos queda trabajo. Nos queda también las referencias bibliográficas y nos quedan los anexos. Y todo eso para 4 clases. Entonces, de ustedes depende del avance que se tenga la calidad de la presentación en el examen final. Examen final que es obligatoria la presentación y defensa. Aunque alcancen el aprobado, en el segundo control parcial es obligatorio defender el proyecto de investigación, porque no lo van a hacer conmigo, lo van a hacer ante un tribunal de examen que lo selecciona la universidad, no soy yo. ¿Bien? Entonces, mi sugerencia es que vayan digiriendo toda esta información, la vayan procesando, la vayan aplicando a su proyecto, cada uno a su título, para que el lunes ya tengamos algo para revisar. ¿Bien?
De acuerdo. Estoy preguntando, chicos. Me da la impresión que no están escuchándome, que estoy hablando sola. A ver, vamos a tomar lista entonces. Dicen, ¿cuándo va a subir las notas? Entre hoy y mañana. A ver, vamos encendiendo todas sus cámaras para tomar aquí screen y tomar la asistencia. Vamos, rápido. Porque estoy pregunta que te pregunto y nadie me responde. Vamos, rapidito. Antonio. Dice, el mío está encendido, no sé qué tendrá mi Ya, cámara. ya está. Bien, entonces hasta el lunes a trabajar. ¿Ya? Nos despedimos. Hasta luego, Lisa, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Hasta luego.